como muchos otros temas, la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, como que van virando en la perspectiva de ciertos estados provinciales y el nacional supongo también, hacia ese lado, hacia el lado de la interrupción legal del embarazo. Ven que hay abusos, hay que aprobar el aborto, y sobre el lado de la violencia de género, la ideología de la perspectiva de género, como si esa fuera la respuesta. Es decir, yo no tengo, más allá de que podemos hablar ahora del tema género y perspectiva de género, me parece que este es un tema en donde deberíamos dejar de lado la ideología para ponernos a pensar en concreto y prácticamente cómo prevenirlo, ¿no? ¿Qué habías visto en los protocolos anteriores? ¿Se sacó temas de prevención o no se implementaron? El protocolo en realidad es un protocolo de actuación, no técnicamente de prevención, pero es un protocolo que da a las personas que se encuentran con la posibilidad de que se esté... Porque, ojo, la ley 26.061, perdón, esto es importante, obliga a comunicar no solo en caso de conocimiento de abuso, sino que abajo dice también se aplica en caso de sospecha, caso de riesgo, en que haya riesgo. Es decir, que no solamente tiene que haber cometido el abuso, sino que yo puedo tener una fuerte sospecha de que ese menor está en riesgo de ser abusado, y también tengo la obligación legal de hacer ese comunicado, lo cual también es difícil de probar, pero no importa, eso es lo que dice la ley y se verá en cada caso. Pero, ¿qué era lo que decía Villa? Me estoy medio... No, básicamente, ¿qué mecanismo de prevención, si estaban en los protocolos o cómo lo ves, digamos? Los protocolos son protocolos de actuación, en donde dicen qué hacer cuando ocurre el hecho. Con lo cual, de prevención, hay 3 niveles de prevención se manejan. Prevención primaria, que es evitar que el hecho ocurra. En esto, obviamente, los protocolos no son prevención primaria, porque el hecho ya ocurrió, si no, no estarían actuando, no estarían reaccionando. Prevención secundaria, y la prevención secundaria implica minimizar las consecuencias en el menor o en la víctima, o en este caso, en el caso del abuso, ¿no? Pero en general, minimizar las consecuencias de un hecho dañoso que ya ocurrió, minimizarlas lo máximo posible, que no queden secuelas, que no pasen a consecuencias a largo plazo. Y la prevención terciaria es, ya quedaron secuelas, que generalmente se dan los casos en que los abusos no se detectan a tiempo y llevan varios años y ya las consecuencias en la persona están, ¿no? Y siempre hay una consecuencia, pero están a largo plazo y son más estructurales. Bueno, esa es la prevención terciaria, tratar de que esa persona tenga una calidad de vida un poco más digna y que pueda llevar adelante una vida más o menos dentro de los cauces esperables. Pero acá entra mucho la valoración que cada uno tenga sobre la persona, ¿no? A ver. Y, por ejemplo, muchos piensan que las diversidades sexuales a veces están originadas, por ejemplo, en un abuso sexual, ¿no? Entonces, depende qué opines de eso, si es una consecuencia o una secuela sanar o no, por ejemplo. Eso es todo un tema, porque me encanta porque estamos entrando en un tema. El problema también es una identificación. No sé si hay evidencia científica o no, pero hay ciertas teorías que opinan eso. A ver, te metes en un tema súper complejo, pero bueno, vamos a charlarlo. El tema es, ¿qué es lo que lleva a una persona adulta a abusar? ¿Cuáles son las causas que lleva a una persona adulta a abusar? Y hay muchísimas causas, pero no causa, porque es difícil, es multicausal el fenómeno, es difícil decir esta es la causa, pero varios estudios que se han hecho han visto que algunas personas que llegaban a cometer abusos en su infancia también habían sido abusadas. Y también lo que teníamos es esto de que, vamos a ver cómo lo digo sin marearlos. Hay un delito vinculado con el abuso que es claramente vinculado, que es la corrupción de menores, en el Código Penal. La corrupción de menores, yo siempre me pregunté, ¿cómo me doy cuenta que un menor está corrompido? Y bajo estos parámetros tan, como decirlo hoy, que uno no sé, ¿cuál es el parámetro? Porque yo para saber si algo está corrompido tengo que saber cuál es el parámetro, ¿se entiende la idea? Sí. Y no hay parámetros hoy en día en la sexualidad, parecería no haber parámetros en la concepción que se tiene hoy de sexualidad, cosa que es todo un tema, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que está corrompido si no hay parámetros? Eso es lo que yo pensé. Bueno, lo que la doctrina penal, bueno, vos sabés más que yo de esto, pero lo que se entiende es que cuando el abuso tuvo tal magnitud o duración o características que alteró
el normal desarrollo del niño o del menor, y por normal no me refiero a una valoración moral ni nada, sino a cómo venía dándose el desarrollo, hubo un hecho que lo interrumpió y que se desvió a partir de ahí hacia otro lado. No sé, por ejemplo, era una persona que se llevaba bien con todo el mundo, que no tenía ningún problema de relacionarse, y de golpe le tiene fobia a las mujeres o a los varones, o sea, algo pasó y no puede llevar una vida sexual normal, ni se puede relacionar o también lo que muchas veces los psicólogos explican es que ¿vieron cuando uno no entiende algo que le pasa o se pelea con una persona y le duele y no lo entiende, su mente sigue enredada en esa cuestión y quiere volver a hablar con esa persona para arreglar las cosas? Sabe que no las va a arreglar, se va a agarrar las patadas de vuelta, pero no importa, quiere volver a hablar. ¿Nunca les pasó eso? A mí me pasó 20 veces. Pero que quiero entenderlo, quiero resolverlo, quiero resignificarlo, dicen los psicólogos. Y que una cosa parecida puede pasar cuando uno sufrió un abuso, que no lo entiende, evidentemente es algo inexplicable, es algo que no debió haber pasado nunca, pero que no lo logre asimilar, que no lo logre interpretar, entonces que permanentemente vuelva su mente, su psicología, su conducta a eso para lograr interpretarlo. ¿Se entendió Sí. Entonces que eso puede pasar y eso mecanismo recurrente. Exacto, para entenderlo, volver a hacerlo para entenderlo, para significarlo, para algo, entenderlo ininteligible. Volver a estar en esa situación, digamos. No. Que puede pasar, no, volver a estar... Sí, o en alguna consecuencia que... Yo te cuento también testimonios de víctimas que nos decían ahí en México, víctimas sobre todo más grandes, ¿no? Porque también los chicos se puede dar, pero más grandes en el sentido que uno diría, bueno, tenía 17 años, supone que entendía lo que era la sexualidad y lo que eran sus derechos, ya 17 años no son 10 años. Y bueno, y la persona decía, y yo sabía que me estaba abusando, y yo volvía a la habitación de él, y volvía sola, y no es que me obligaban, volvía. ¿Y qué pasa? Y no le gustaba lo que le hacía, pero volvía. No sé, la mente humana es una cosa espantosamente complicada, y uno a veces no entiende por qué reaccionamos o por qué reaccionan determinadas personas de determinada manera. ¿Pero qué le pasa? Y alguna explicación tiene. Entonces, claro, en ese sentido el abuso interrumpe el normal desarrollo de una persona, sobre todo cuando, bueno, hay abusos que tienen más capacidad para hacerlo, ¿no? Los abusos de personas cercanas, los abusos de familia intrafamiliares, los abusos que duran en el tiempo. Cuando la persona habla, el chico habla, la chica habla y no le creen, eso es tremendo, es devastador. Y yo conozco casos en que me han dicho a mí que el abuso no me importa tanto, sino que mi mamá no me haya creído, que me haya dicho que estoy inventando cuando realmente había pasado eso. La famosa revictimización, ¿no? Que a veces a algunas personas les duele más eso porque esperan de esa figura una protección y lo que tienen es todo lo contrario. Entonces eso muchas veces se puede dar. Pero bueno, más allá de... Yo mucho no sabía cómo abordar este espacio, así que tengo de todo para que salga lo que salga. Estabas hablando de las personas, de los abusadores. Sí, que había muchas teorías. ¿Y de por qué lo llevaba a eso? Bueno, hay muchas teorías. Hay teorías, o sea, no se sabe, no hay primero una sola causa. Incluso hay teorías más de corte biológico, es decir, hormonal, de neurotransmisores, de tema cerebral, del sistema nervioso, de cosas que ocurren como anomalías en las personas que la llevan a eso. Después experiencias en la infancia, muchas veces, pero que no necesariamente de abuso, un contexto en el cual, y acá sí, toda la teoría feminista entra, un contexto en el cual las mujeres y los niños están al servicio de los varones adultos, en sociedades en que se piensa eso. También desconocimiento sobre lo que esto produce. Muchos abusadores dicen, no le hace nada, es un chico, ni se da cuenta. Y la verdad es que muchas veces el chico se olvida, ¿sí? O se olvida, no sé si a propósito, sin querer, pero lo que ocurrió y en algún momento sale. Y cuanto más rápido salga, mejor, porque se va a poder abordar la situación y sin que el tema siga dañando, que lo va a seguir dañando, pero tan gravemente la psiquis de la persona. Pero hay muchísimas teorías en eso, experiencias en la infancia traumáticas con uno de los progenitores, por ejemplo, de las historias de abuso en la familia, el tema también de
Bueno, hay patologías, de hecho es un trastorno, está definido en ese famoso DSM-5 como no es una enfermedad, no se llama enfermedad, sino se llama trastorno, un conjunto de síntomas que está definida la pedofilia en el DSM-5 como la atracción predominante o exclusiva de un adulto por un niño impúber que dura más de 6 meses y que produce una situación disfuncional para el adulto, o sea que no lo puede manejar. Eso más o menos es la definición que da el DSM-5 de abuso sexual, de pedofilia, que es una parafilia, que es un trastorno en el orden de lo sexual, psiquiátrico. ¿Se trata? No, sí se trata, pero no, es muy difícil una vez que está, por lo menos hasta el momento, una vez que está instalado el desequilibrio estructural en el adulto, es muy difícil volverlo, hacer que no sienta esa atracción. Sí, lo que se puede llegar a hacer son tratamientos para intentar evitar la reincidencia. Tampoco se garantiza que se evite el 100%. De hecho, es uno de los delitos que tiene más alta tasa de reincidencia. Pero también pensando en la persona que abusa, que a lo mejor tiene realmente un problema de salud mental, en cómo se puede ayudar, no me maten, no es que quiero ayudar a abusadores, pero digo, cómo se puede intentar... Claro, es un ser humano y si está sufriendo algún trastorno... Sí, ojo con eso porque... Sí, yo sé, por eso lo digo entre comillas. Sí, no, porque hay toda una corriente de reivindicación de la pedofilia mundial. Bueno. Bastante fuerte, que se está dando en paralelo con el reconocimiento de los derechos sexuales de los niños. Sí, eso yo también. Mirá, no, lo que digo es cuando se trata de una patología, porque no siempre es una patología. El abusador no siempre tiene una patología, sino que a veces es una opción que puede manejar. Entonces... Perdón, ¿y eso no lo puede usar como para tener menos pena o algo por el estilo? Sí, podrá en su momento, sí, pero bueno, también estamos frente a un delito. Tendrías que darle una medida curativa y dejarlo ahí hasta que pueda salir. Pero lo que pasa es que tampoco, o sea, en el sistema penal... Lo que Agustina